Agosto de 1987. Un pueblo tranquilo. Una casa perfecta. Los Berlanga eran la familia que todos querían ser. Amables. Religiosos. Silenciosos. Pero los vecinos no sabían que ese silencio no era paz. Era miedo. Porque cuando las luces se apagaban, esa casa se convertía en un infierno. Nadie entraba. Nadie salía. Y lo que la policía encontró años después dentro de esas paredes, hizo vomitar a los oficiales más veteranos. Esta es la macabra historia de la familia Berlanga. Esta noche, revelaremos los secretos que la familia Berlanga ocultó durante décadas. San Miguel de Tucumán. Al norte de Argentina, un pequeño pueblo donde todos se conocían. La familia Berlanga era una de las más respetadas. Pero detrás de esas paredes, existía el infierno. Capítulo 1. La familia perfecta. La familia Berlanga estaba compuesta por 5 personas. Ramón Berlanga. 45 años. Capataz en una fábrica. Miembro del consejo de la iglesia. Hablaba cortésmente con todos. El vecino perfecto. Cada mañana salía temprano al trabajo. Cada tarde regresaba a las 6 en punto. Su esposa, Carmen Berlanga. 42 años. Ama de casa. Callada, sumisa, siempre sonriente. Conversaba con los vecinos, pero jamás compartía nada personal. Tenían 3 hijos, Mateo, 14, Lucía, 11, y el pequeño Gabriel, 8. Iban a la escuela. Niños obedientes. Sin problemas con los maestros. A los ojos del pueblo, los Berlanga brillaban como una estrella. Los vecinos decían, así debería ser una familia. Pero nadie jamás había entrado en esa casa. La señora Estela, la vecina de enfrente, vivía allí desde hacía años. Años después, en una entrevista, dijo: fuimos vecinos durante 30 años. Pero nunca nos invitaron a su casa. Yo los invité. No vinieron. Dijeron, estamos ocupados. Era extraño, pero no preguntamos. Pensamos que tal vez eran personas reservadas. Pero eso no era lo único extraño. Los niños eran demasiado silenciosos. En la escuela no tenían amigos. Durante el recreo, pasaban el tiempo solos. Cuando otros niños intentaban acercarse, huían. El maestro, el señor Álvarez, recordaba. Mateo era un niño muy inteligente. Sus calificaciones eran excelentes. Cuando hacía preguntas, respondía, pero, como una máquina. Sin emociones. Robótico. Y había otro detalle que nadie consideró importante: la casa Berlanga se oscurecía cada noche a las 8. Todas las luces se apagaban. Hasta la mañana siguiente, ni un solo rayo de luz. Normal, pensaban los vecinos. Duermen temprano. Pero la verdad, había algo que nadie sabía. Capítulo 2. Las primeras señales. En el verano de 1989, comenzaron a aparecer las primeras señales extrañas. La señora Estela empezó a escuchar ruidos inusuales por las noches. Sonidos que nunca había oído antes. Como ahogos. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Estela despertó. Miró por la ventana. Una pequeña luz se filtraba desde la ventana del sótano de la casa Berlanga. Tal vez hubo un corte de luz, pensó. Pero las luces de las otras casas estaban encendidas. Solo la de ellos estaba oscura. ¿Por qué había luz únicamente en el sótano? En la escuela, el maestro Álvarez comenzó a detectar señales diferentes. Los niños cada vez estaban más delgados. Agotados. Pálidos. Cansados. Ojeras profundas. Un día, Álvarez preguntó amablemente a Lucía: ¿estás bien, Lucía? La niña se quedó paralizada. Sus manos comenzaron a temblar. Y luego, sonrió. Una sonrisa artificial. Sí, señor. Estoy bien. Pero sus ojos suplicaban: ayúdame. Por favor. Ayúdame. Álvarez nunca pudo olvidar esa mirada.
Años después dijo, en esos ojos había muerte. Había miedo. Pero no se atrevía a pedir ayuda. En marzo de 1990, ocurrió algo más grave. El pequeño Gabriel se desmayó en la escuela. Llamaron urgentemente a un médico. Lo examinó. Encontró llagas en su cuerpo. Como si hubiera permanecido en la misma posición durante mucho tiempo. ¿Cómo se hizo estas llagas?, preguntó el médico con preocupación. Gabriel no respondió. Y luego comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas caían sin parar. El director de la escuela llamó a Ramón Berlanga. Necesita llevar a su hijo al hospital. Tiene heridas graves. Ramón respondió con calma, no es nada importante. Se cayó jugando en el jardín. Nos encargaremos. Desde ese día, Gabriel nunca regresó a la escuela. La razón, recibirá educación en casa. Los vecinos sospecharon. Pero nadie hizo nada. Porque, los Berlanga eran buena gente, ¿no es así? Y entonces, alguien intentó ayudar. En 1992, el cartero, el señor Hugo, fue a la casa Berlanga para entregar un paquete. Tocó el timbre. Nadie abrió. Tocó de nuevo. Silencio otra vez. El paquete necesitaba una firma. Tocó una vez más. Pero entonces, escuchó un sonido desde el sótano. Luego un grito. Lleno de dolor. Después, silencio de nuevo. El silencio de la muerte. Hugo se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza. Esta vez tocó más fuerte. La puerta se abrió. Ramón salió. Sonriendo. Como siempre. Disculpe, estaba en el jardín, no escuché. Escuché un sonido del sótano, dijo Hugo, temblando. Un grito. Parecía que alguien necesitaba ayuda. La sonrisa de Ramón desapareció. Por un breve momento. Luego volvió a sonreír. Ah, esas son las tuberías viejas. Deben ser las cañerías de agua. No hay problema. Lo arreglaremos. Hugo no se sintió tranquilo. Entregó el paquete, obtuvo la firma. Pero esa voz interior no se callaba. Regresó a casa. Y pensó. Pensó mucho. Y finalmente, llamó a la policía. Capítulo 3. El secreto detrás de las paredes. Llamar a la policía requería coraje. Porque los Berlanga eran una familia querida en el pueblo. Nunca habían tenido problemas con nadie. Pero Hugo no podía olvidar ese grito. 12 de junio de 1992. Dos oficiales de policía fueron a la casa Berlanga. Queja de un vecino, dijeron. Ramón abrió la puerta amablemente. Por supuesto, oficial, adelante. Pero la casa está un poco desordenada, disculpen. Los policías entraron. Y las primeras impresiones eran completamente normales. Casa limpia. Muebles. Sofás de cuero. Un cuadro de Jesús en la pared. Todo, perfecto. ¿Dónde están sus hijos?, preguntó el oficial López. En la escuela, dijo Ramón. Pero hoy es sábado. Ramón dudó por un segundo. Sudor frío. Ah, sí. Estaban jugando en el jardín. Los llamó. Pero no había nadie en el jardín. Los oficiales comenzaron a sospechar. Quiero ver el sótano, dijo López. El rostro de Ramón se tensó. Solo por un momento. Luego sonrió de nuevo. El sótano es peligroso, oficial. Las escaleras son viejas. No es seguro. Necesito repararlo. Aún así, echemos un vistazo, dijo López con determinación. Ramón no pudo decir nada más. Abrió la puerta del sótano. Estaba oscuro. Encendieron las linternas. López bajó las escaleras. Los escalones de madera crujían con cada paso. Y en ese momento, percibió el olor. Un olor confuso. Dulce, nauseabundo, inolvidable. Orina. Sudor. Descomposición. Encendió la linterna.
¿Y lo que vio? Pero nadie esperaba lo que pasó después. El sótano era como una celda. Húmedo. Mohoso. En el suelo, colchones viejos y sucios. Mantas delgadas y rotas. Cadenas. Y en la esquina, 3 niños. Mateo, Lucía y Gabriel. Sentados en el suelo. Abrazándose por miedo. Sucios. Aterrorizados. Su cabello largo, desaliñado. Ropa rasgada, inmunda. Se les contaban los huesos del hambre. López sintió que se le cortaba la respiración. Se le hizo un nudo en la garganta. ¡Arriba! Ahora. Todos arriba, gritó hacia las escaleras. Arriba, el oficial Ruiz esposó a Ramón. Ramón no resistió. Solo sonrió. Carmen estaba sentada en la cocina. Con una taza de té en la mano. Sin reacción. Como si nada hubiera pasado. ¿Usted sabía?, preguntó Ruiz. Carmen dejó la taza en la encimera. ¿Sabía? Llamaron a un equipo de apoyo. Llegó una ambulancia. Llegó el equipo de investigación de la escena del crimen. Y lo que encontraron fueron las imágenes más horribles en la historia del pueblo. En las paredes del sótano había mensajes grabados. Palabras arañadas con las uñas de los niños. Ayúdanos, duele por favor mamá, Dios. Cuando enfocaron la linterna hacia un armario, encontraron algunos huesos dentro. Huesos de animales. Gat. Perro. Y una nota pegada en la pared, obediencia es salvación. Ramón Berlanga usaba el sótano como sala de disciplina. Cada vez que los niños se portaban mal, eran encerrados allí durante horas, a veces días. En la oscuridad. Hambrientos. Sedientos. Encadenados. Carmen Berlanga permitía todo en silencio. ¿Tenía miedo? ¿Era cómplice? ¿Era una madre enloquecida? Incluso los policías perdieron la razón. Los niños fueron llevados al hospital. Los médicos quedaron en shock. Mateo tenía 14 años pero parecía de 10. 32 kilos. No podía hablar. Solo temblaba. El oficial veterano García vomitó esa noche en el baño del hospital. Nunca vi algo así en mi vida, dijo a los periodistas. Ni los animales viven así. Ningún ser vivo debería vivir así. Y lo que la policía encontró en el sótano, lo cambió todo. Capítulo 4. La intervención de la policía. Cuando la investigación se profundizó, la historia se volvió aún más oscura. Ramón Berlanga permaneció tranquilo durante el interrogatorio. No parecía arrepentido. Por el contrario, parecía orgulloso. Los discipliné, dijo descaradamente. La Biblia lo dice. Ama a tu hijo, pero no escatimes la vara. Solo fui un buen padre. Pero esa vara eran cadenas. Eran largas horas oscuras. Era hambre. Era tortura. Era crueldad. En la sala de interrogatorio, Ramón contó todo. Sin emociones. Como si estuviera narrando algo normal. Si Mateo mentía, pasaba 24 horas en el sótano. Si Lucía se rebelaba, 48 horas. Si Gabriel lloraba, nada de comida. Estas son reglas simples. El psiquiatra Dr. Navarro escuchó a Ramón. Diagnóstico: trastorno grave de personalidad, combinado con fanatismo religioso, falta de empatía. Un padre sin sangre. La situación de Carmen Berlanga era más compleja. ¿También era ella una víctima? ¿O era cómplice? Su abogado alegó que Carmen también había sufrido la violencia de Ramón. Ella también era una víctima. Tenía miedo. Estaba indefensa. Pero los niños contaron una historia diferente. Mamá lo sabía todo. A veces ella también nos encerraba. A veces ella también nos golpeaba. El juicio comenzó en 1993. Los medios argentinos cubrieron la noticia masivamente. Se discutió durante días en la televisión nacional. La humanidad observó estas imágenes con vergüenza. ¿Cómo no nos dimos cuenta?
Ramón Berlanga fue condenado a 25 años de prisión. Carmen recibió 10 años. Los niños fueron entregados a una familia de acogida. Comenzaron largos procesos de terapia. Pero algunas heridas nunca sanaron. Mateo nunca se recuperó. Aprendió a hablar, pero su alma murió. En 2005, a los 27 años, se suicidó. En su nota había estas palabras: todavía estoy en la oscuridad del sótano. Lucía y Gabriel están vivos hoy. Pero nunca dieron entrevistas. Viven en silencio. Cambiaron sus nombres. Tal vez todavía recuerdan la oscuridad de ese sótano, el sonido de esas cadenas, el hambre que padecieron. La casa Berlanga fue demolida en 1995. Ahora, en su lugar, hay un pequeño parque infantil. Columpios. Toboganes. Pero la gente del pueblo lo llama la Casa del Silencio. Porque los lugareños cuentan que a veces, por las noches, todavía se escuchan sonidos. Llantos de niños. Sonidos de cadenas. Pero tal vez, es solo el viento. O tal vez no. Capítulo 5. Las consecuencias y el legado. El caso Berlanga provocó cambios radicales en las leyes de violencia doméstica en Argentina. En 1994, se actualizó la Ley de Protección del Menor. Maestros, médicos, vecinos, todos tenían la obligación de reportar situaciones sospechosas. No reportar negligencia ahora era un delito. El pueblo de San Miguel de Tucumán vivió con esta vergüenza durante años. La pregunta "¿cómo no nos dimos cuenta?" carcomía a todos. La señora Estela, en una entrevista para un documental en 2008, dijo: "Rezo todas las noches. Ojalá hubiera hecho algo antes. Ojalá hubiera llamado a la policía antes. Tal vez Mateo todavía estaría vivo. La muerte de esos niños también está en mi conciencia". Ramón Berlanga murió en prisión en 2017. Sus últimas palabras fueron: "Solo cumplí con mi deber. Fui un buen padre". Carmen Berlanga fue liberada en 2002. Se retiró a un convento. Una vida en silencio. Lucía y Gabriel viven en diferentes ciudades. Cambiaron sus nombres. Construyeron nuevas vidas. Se casaron. Tuvieron hijos. Pero el trauma nunca pasó. El psicólogo Dr. Méndez comentó sobre el caso. El caso Berlanga muestra el peligro de la ilusión de familia perfecta. La sociedad mira las apariencias. Mira la superficie. Pero a veces, las casas más tranquilas ocultan los secretos más oscuros. El silencio no siempre significa paz. Conclusión. La familia Berlanga vivió una doble vida durante años. Afuera, perfectos, religiosos, silenciosos, ejemplares. Adentro, miedo, violencia, oscuridad, infierno. Y el pueblo nunca se dio cuenta. O no quiso darse cuenta. Porque los Berlanga eran buena gente. Iban a la iglesia. Sonreían. Parecían normales. ¿Qué nos enseña esta historia? El silencio no siempre significa paz. A veces el silencio es un grito reprimido. A veces una sonrisa es una máscara. ¿Cuántas casas silenciosas hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas familias perfectas ocultan secretos oscuros? Si esta historia te impactó, comparte tus pensamientos en los comentarios. Crear conciencia sobre la violencia doméstica es responsabilidad de todos. Permanecer en silencio es ser cómplice del crimen. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like. Suscribiéndote, podrás escuchar nuevas historias perturbadoras cada día. Ten cuidado. Porque a veces, los monstruos más grandes se esconden detrás de las sonrisas más hermosas. A veces el infierno está detrás de las paredes de una casa perfecta.